Hebreos capítulo 5, verso 11 al verso 14. ¿Ya lo tenemos? Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pueden tomar su asiento glorificando el nombre del Señor. Les voy a invitar a que meditemos en la palabra de Dios. En esta tarde, más que todo, hay una exhortación. Antes de seguir adelante, quisiera decirle qué significa la palabra exhortación. La palabra exhortación significa tratar de persuadir a una persona usando miles de medios para poder llevarla a donde se le quiere llevar. En muchas ocasiones se ha interpretado mal esta palabra, porque he encontrado yo a muchos predicadores que dicen: de pronto cuando estaba predicando el Espíritu vino sobre mí con exhortación, y le dan una tremenda maltratada al pueblo. Eso no es exhortación. La palabra exhortación, como le digo, es buscar de miles de maneras, con sabiduría, persuadir a una persona para que vaya por donde uno quiere que vaya, o por donde la palabra, en este caso, quiere que vaya. Así es que en esta noche vamos a tener una exhortación de la palabra de Dios. Podríamos llamarle una llamada de atención. También esto quiero aclararlo. Cuando yo le digo que Dios nos llama la atención, o que la palabra nos va a llamar la atención, o que usted necesita que se le llame la atención, nunca lo tome a mal como que se le va a regañar. Llamar la atención es, por ejemplo, ver que alguien va a caer en un precipicio y avisarle, llamarle la atención, hacerle ver que hay un peligro delante. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo en esta noche. Todos nosotros necesitamos esta llamada de atención. Es como alertarnos de algo que tenemos que estar apercibidos todo el tiempo. Leamos versículo por versículo y meditemos en la palabra del Señor. Yo siempre quiero invitarles a que descubran, hay algunas Biblias que al comenzar una cierta porción de la Escritura tienen un encabezado de lo que trata aquel tema. ¿Qué encabezado tiene su Biblia en este tema que vamos a estar tocando? Advertencia contra la apostasía, dice una versión, y la otra es advertencia contra los inmaduros. Si nos damos una idea, por un lado está muy bien advertencia contra los inmaduros, es decir, nos advierte para que nosotros no sigamos al que tiene inmadurez, como también nos advierte o nos llama la atención a los que no hemos madurado mucho espiritualmente. Además también advierte contra la apostasía. Y dice así, verso 11, Hebreos capítulo 5, verso 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Hermanos, en esta noche quiero hablar directamente con todos
conocemos la palabra del Señor. Porque es importante no solamente que estén naciendo personas de nuevo a cada día, es decir, que no solamente esté viniendo gente nueva cada día a la iglesia y se esté quedando en la iglesia, sino que aquellos que ya estamos en la iglesia vayamos creciendo espiritualmente de una manera correcta. Aquí la palabra del Señor dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Aquí se está refiriendo el escritor a los hebreos a una congregación que ya tenía conocimiento de la palabra de Dios, pero que por negligencia comenzaron a hacerse tardos para oír, es decir, la palabra de Dios constantemente es fresca y uno tiene que estarse manteniendo activo espiritualmente para que esa palabra, hermanos, esté llevando a cabo el trabajo que Dios quiere que se haga y que la persona esté teniendo fruto espiritual constantemente. Si uno se descuida un poquito espiritualmente, comienza ya a cansarle los servicios, comienza a alejarse de la iglesia, comienza a quedarse en casa, comienza a poner en primer lugar cualquier otra cosa, y no hay cosa que más valga la pena para alguien que ha creído en Cristo que el estar constantemente escuchando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios para el creyente es como el agua para una plantita. Usted no le pone agua a una plantita un día, esa plantita se entristece, esa plantita parece que se va a morir. Usted le pone agua a esa plantita y en cuestión de una media hora ya se alegró. Así es, hermanos, semejante la vida del hombre que ha creído en Cristo. Uno cree en Cristo y hay que mantenerse constantemente recibiendo la palabra de Dios, siempre en comunión con Dios, y se va a mantener fresco espiritualmente y siempre en crecimiento espiritual. Aquí había una congregación como la que estamos aquí en esta noche. No quiero decirle que usted es esa congregación. En esta noche, hermanos, para que se pongan tranquilos, para que no vayan a estar tensos, esta noche vamos a estar recibiendo un mensaje de alerta, un mensaje de preparación, un mensaje para que nosotros nos apercibamos de lo que puede venir el día de mañana. De antemano quiero decirle, y esto que se quede bien claro, en ocasiones yo soy criticado. ¿Por qué? Porque hay una norma en la iglesia del cuerpo de Cristo que si una pareja, alguno de los dos cae en adulterio, ya no tiene lugar en la iglesia del cuerpo de Cristo. Y he sido muy criticado. Y dicen, hermano, ¿dónde está el amor? Y yo les digo, precisamente por ello, primeramente, buscamos poner las normas que debemos seguir. Y luego de ahí, ya cada quien sabe lo que tiene que hacer. Porque si primero les predico el amor y la misericordia y que Dios perdona y todo eso, nos vamos cayendo por el camino, usted y yo. En el camino de Dios las cosas son serias. Si nosotros quisimos andar allá afuera, tuvimos suficiente para andar allá. Ahora nos dimos a Cristo, le dimos la espalda al mundo, le dimos la cara a Dios. Dios quiere buenos testimonios, Dios no quiere vergüenzas en su camino, Dios quiere que las almas se conviertan, y para que se conviertan hace falta el mensaje que llegue al corazón y los buenos testimonios. Un aplauso al Rey de Dios. Me doy cuenta que le gusta la palabra de Dios en serio. Quiero decirle que no hace mucho me llegó un siervo de Dios y me dice, usted está mal. ¿Por qué? Porque cuando una persona cae en adulterio en su iglesia, ya sabe, ya va buscando su lugar y se va de la iglesia. Sí, le digo. Pero ¿sabe qué? Bueno, me
dice es que usted no toma en cuenta la parábola de la oveja perdida. Y le digo, perdóneme, pero en la parábola del hijo pródigo es donde me dice, usted no toma en cuenta la parábola del hijo pródigo, me dice, porque la palabra nos dice que el hijo pródigo vino, ¿verdad?, a buscar a la casa de su padre y su padre salió a encontrarlo. Y le digo, la cosa es que la iglesia es una iglesia que ha conocido a Cristo. Y acá en la parábola del hijo pródigo había unos fariseos que ya conocían la palabra de Dios y se estaban sintiendo mal porque venían gentes que no conocían a Dios y se acercaban a Cristo. Entonces el Señor les dijo, ¿por qué se están sintiendo celosos? Ustedes son los hijos de la casa y estos son los que andaban por allá y ahora vienen, hay que recibirlos. Si no, cuando usted tenga tiempo, lea completamente ese capítulo y se va a dar cuenta que los fariseos estaban resentidos porque el Señor andaba trayendo a toda la gente de los alrededores y decían, esa gente es mundana, es pecadora, no se tiene que recibir. Oh Señor, tú comes con los pecadores, con los publicanos. Y el Señor les dijo, no se estén quejando, ustedes son conocedores de Dios, ustedes conocen la ley, los mandamientos, ustedes son los hijos de la casa. Los que se quedaron, estos son los que andan por allá vagando, hay que recibirlos. Pero cuando uno ya conoce la palabra del Señor, no se convierte en hijo pródigo, se convierte de oveja en cabra, deja su lugar, deja el lugar delante de Dios. Por ello prefiero predicárselo hoy, para que no un día usted vaya a decir, yo no sabía. Hoy que no hay ese problema, ni en mí ni en ustedes, espero que no lo haya en ustedes, yo estoy seguro de cómo estoy viviendo mi vida y Dios lo sabe. Pero hoy que no hay ese problema, yo se lo predico para que no el día de mañana me salga con que se equivocó, que se dejó engañar, que le hicieron ojitos y no pudo resistir. No, usted sabe que usted lo puede en Cristo que le fortalece. Bendito el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Oiga aquí la palabra de Dios está hablando a una congregación que ya conocía la palabra de Dios y de pronto comenzó a hacer oído sordo a la palabra de Dios. Esto puede suceder, por ello hay que mantenernos siempre activos en la palabra del Señor. Hebreos capítulo 5 verso 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¡Qué tremendo! Cuando una persona está bien con Dios, todo lo entiende, todo lo conoce, porque lo que Dios le da, lo entiende, lo conoce y lo hace. Cuando una persona comienza a descuidarse en su vida cristiana, hay cosas que no las entiende. Y dice, pues yo no entiendo mucho eso. No lo entiende porque lo quiere entender a su manera. Otras veces dice, hermano, perdóneme, pero no siento que sea así. Es que lo está juzgando a su manera. Pero cuando la persona está bien con Dios, lo entiende inmediatamente y perfectamente. Cuando una persona se está alejando de las cosas de Dios, el predicador no tiene palabras para hacerle entender. ¿Por qué? Porque esta persona espiritualmente está cerrando sus oídos. Entonces, ¿cómo le va a hacer entender por sus palabras a aquella persona lo que tiene que recibir espiritualmente? Por eso el apóstol aquí se encuentra frustrado. Y dice aquí en el verso 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Hermanos, no hay cosa más triste que una congregación cristiana que sea tarda para oír. ¿Qué quiere decir? Que está perdiendo el audio, está perdiendo el oído. ¿Usted ha tratado con alguna persona la cual tiene problemas con el oído? Y usted le
dice una cosa y le sale con otra, ¿verdad? Y así pasa en una congregación. Dios dice una cosa y la congregación sale con otra. ¿Por qué? Porque son tardos para oír, es decir, está perdiendo la sensibilidad del oído espiritual. Cuando estamos bien con Dios, tenemos el oído afinado, Dios habla y nosotros hacemos y no tenemos problema porque nuestro oído está limpio. Pero cuando nos comenzamos a descuidar espiritualmente, Dios habla y habla y habla y parece que no le oímos. Hay personas que tienen problemas con el oído y usted les habla y como que ni cuenta se dan, ni voltean hasta que usted llega y les grita al oído y medio escuchan. Qué triste, ¿verdad? Qué triste, no para Dios. Dios sigue hablando. Qué triste para el hombre que comience a ensordecerse a la voz de Dios. Qué triste, usted puede encontrar personas que dicen, ¿por qué será? Esta persona que está a mi lado, comienzan los cantos y comienza a sentir algo especial y yo lo quisiera sentir. A veces que dice, esta persona que está a mi lado está escuchando la palabra y llora y se goza y sale y está cambiando a cada día, pero yo por más que pongo atención, yo no sé, pero no se me queda nada. ¿No será que estamos nosotros entretenidos en otras cosas? A veces aún en el trabajo, por estar tan preocupados en el trabajo, nuestro oído se está ensordeciendo a la voz del Señor. Por estar tan preocupados a veces con la familia, los problemas con los hijos, a veces nosotros estamos ensordeciéndonos para con el Señor. Y a veces le digo yo a la persona, hermano, hermana, ¿por qué usted no puede salir de esos problemas? Hermano, me dice, es que yo tengo mis problemas con mis hijos y hermano, me preocupo tanto, es más, por eso no puedo venir a la iglesia. ¿Cómo va a ser posible? Por los problemas del hogar se está ensordeciendo espiritualmente. Preferible dejar los problemas del hogar y tener limpio el oído para con el Señor, porque sin el Señor nada podemos hacer. Es mejor no separarse del Señor, porque el Señor es el único que te puede ayudar a sacar a tu familia. Tú preocúpate por las cosas del Señor para que Él se preocupe por lo tuyo, que nuestro oído esté siempre claro a la voz del Señor. El escritor a los Hebreos dice a la congregación, quiero decirles muchas cosas, pero las encuentro difíciles de explicárselas. Pero ¿cómo difíciles de explicárselas? Si hablaban el mismo idioma, ¿cómo que no se las podía explicar? Todo lo que les hablara se los podía entender. Todo lo que les hablara se lo podían entender. ¿Por qué? Porque hablaban el mismo idioma, porque la gente tenía entendimiento. Sin embargo, está hablando de lo espiritual. Dice, no sé cómo explicarles lo que quiero explicarles. ¿Por qué? Porque se han hecho tardos para oír. ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Les hablo la palabra de Dios, pero como que no me escuchan. Como que dicen, como aquella persona que ya perdió el oído, ¿qué dirá? ¿Quién? No entiendo, no está claro. No puedo dar un paso, no puedo hacer nada porque no sé lo que me dice. ¿Se ha dado cuenta de lo que Dios nos quiere hablar en esta noche? Que nos mantengamos con nuestros oídos claros a la voz del Señor, porque alguna cosa en esta tierra nos puede hacer que nuestros oídos se vayan envejeciendo. ¿Estamos entendiendo? Verso 12. Hebreos capítulo 5, verso 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras. Una vez más, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¡Qué tremendo!
Quiere decir aquí que nosotros desde el día que nacemos de nuevo, desde el día que creemos en Cristo y que somos nuevas criaturas, desde ese día debemos comenzar a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y a crecer. ¿Me está entendiendo? Crecer, crecer, crecer y crecer. Nada de mantenernos en un cierto nivel. ¿Cuántas madres han llorado porque sus hijos tienen una enfermedad la cual no les permite crecimiento, no les permite? Yo creo que aquí hay madres o padres de familia que vieron a alguno de sus hijos que a los 6 o 8 meses que ya deberían de comenzar a gatear y de comenzar a querer pararse por ahí de la silla, no lo hicieron. Y así pasó un año cuando ya es normal que el niño ande caminando, y el niño no caminaba, solo se arrastraba sentadito. La madre o el padre se preocupaba. ¿Por qué? Porque aquello es anormal. Al año ya la criatura tiene que andar dando sus primeros pasitos. De ahí tiene que ir creciendo normalmente. Uno sabe cuando aquella criatura no está creciendo normalmente. Aquello es anormalidad. Aquello preocupa. Y si a una madre terrenal y a un padre terrenal les preocupa que la criatura no vaya creciendo normalmente, ¿cuánto más le preocupará a Dios que sus hijos y sus hijas no crezcan, que ya tengan 5 o 8 años en los caminos del Señor y todavía se ande uno arrastrando por el suelo todavía sin la libertad de caminar, de crecer normalmente? Por eso aquí la Escritura nos enseña que había una congregación la cual debería de tener un conocimiento espiritual bien desarrollado. Pero resulta que viene esta carta y les dice: ustedes ya deberían de ser maestros. Alguien puede decir, hermano, ¿es alguna indirecta? No, hermanos, les estoy diciendo que hoy vamos a estar estudiando algo que nos va a estar preparando para que nosotros no caigamos en ese estado, hermanos, de quietud, en ese estado anormal de la iglesia, que seamos una iglesia en constante crecimiento espiritual, porque vino la carta de parte de Dios y viene diciendo: ya ustedes deberían de ser maestros, ya deberían de estar enseñando a otros, y ya deberían de ser ejemplo para otros. Desde el momento que nosotros entramos a los caminos del Señor, nosotros tenemos que desempeñar un trabajo, el trabajo que el día de mañana ha de desempeñar otra persona más nueva que yo, y el lugar ese lo tengo que dejar. El año pasado les dejé el año a otros que el año pasado tenían 44 años, yo tenía 45, y tuve que dejarles ese año porque ya me estaban empujando que pasara al 46. Yo no podía quedarme en el 45, tenía que pasar, y ahí me van empujando. Y el próximo año, en febrero, voy a tener que dejar el 46 a otros para que lo tomen, y yo me voy al 47. Yo no me puedo quedar ahí. No nos podemos quedar ahí, nos vamos hasta que salimos a la orilla. ¿Me está entendiendo? En el Señor usted ayer tenía una estatura, hoy tiene otra estatura. Muévase, detrás de usted vienen los demás. Váyase adelante, vaya creciendo, es el orden del Señor. Crecer, 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 invitar gente nueva, traer gente nueva, irles dejando nuestro lugar, ayudarles a caminar en el camino del Señor. Pero qué triste será como aquellos que en la escuela, yo estaba en la escuela, hermanos, y yo tenía 12 años en la primaria y estaba en la escuela, y me sorprendieron que habían 2 muchachos, uno de ellos tenía unos bigotones, pero así de gruesos, y todos nos asombrábamos. Pero este bigotón, ¿qué está haciendo aquí? No, este bigotón estaba año con año, ahí ya lo iban pasando porque ya lo querían sacar, pero iba como con 6 años atrasado en la escuela. Cuando estaban los niños de segundo grado, él debería de estar con los de cuarto.
y se quedó con los de segundo, y cuando pasó a tercero debería estar con los de sexto grado. Y así, hermanos, cuando salieron, pues ya casi salieron casados de ahí. ¿Por qué? Porque no se aplicaban, porque no iban pasando de grado. Y es necesario que nosotros no nos vayamos a viejar en el camino del Señor, que vayamos creciendo, 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 siendo de buen testimonio para los demás, glorificando el nombre del Señor. Cuando usted crece normalmente, el Señor se agrada, el Señor le bendice, el Señor le da fruto. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Veamos aquí verso 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, qué triste, ¿verdad? Cuando viene esa carta y viene a una congregación y les dice la carta, ¿saben qué? Ustedes deberían ya de ser maestros. Porque habiendo pasado tanto tiempo, fíjese lo que dice ahí, verso 12, porque después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El apóstol esperaba que esa congregación que a él le había costado, esperaba que hubiera aprovechado esa bendición. Hermanos, hermanas que estamos aquí, es una bendición que estemos aquí en esta noche. Es una bendición que estemos hoy conociendo la palabra de Dios. Pero ¿dónde vamos a estar mañana? ¿Estaremos en un nivel más elevado espiritualmente o estaremos en el mismo nivel? ¿Ha conocido usted personas que a veces se mantienen en el mismo nivel? Pasan y pasan los años y no se mueve de ahí. Hay algo anormal. El Señor quiere hacer cosas grandes a través de sus hijos. Nosotros somos los que limitamos la mano del Señor. Simplemente permitirle que el Señor obre en nosotros y Dios va a hacer cosas maravillosas. Dice así: han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Hay una tristeza para el que enseña, para el que deja su corazón, para el que deja su familia, para el que deja las comodidades para estar al pendiente de una obra, para que luego no vea que en su esfuerzo haya un fruto. Dice: yo esperaba llevarles alimento sólido y me da tristeza que voy a tener que enseñarles a comer desde un principio. Es necesario que aprovechemos en esta noche la exhortación del Señor para que crezcamos espiritualmente. Verso 3. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. O sea, no dejaban de ser creyentes, pero seguían siendo creyentes niños. Y el niño, usted sabe cómo comete errores. Usted no puede dejar al niño solo en la casa porque hace cada cosa, ¿verdad? Ya encendió por ahí un papelito porque encontró los fosforitos ahí, lo encendió y ya se le prendió la cortina, ya vinieron los bomberos y luego ya la regañaron a la mamá que por qué los deja solos y todas esas cosas. Ya se accidentaron, tenían hambre y quisieron cocinar un huevo y se les cayó la manteca encima porque son niños, son inexpertos, son inmaduros. Y nosotros, hermanos, debemos de crecer para no estar pasando por accidentes y accidentes a cada rato, que ya seamos personas por las cuales Dios está obrando y que dependemos ya de una manera más especial de parte de Dios. ¿Entendemos ahí? ¿Se han dado cuenta que hay jovencitos o jovencitas a las cuales ya se les puede dejar en la casa para que hagan ciertas cosas aún por una semana? Sí, ¿por qué? Porque han madurado, porque han crecido, porque se han responsabilizado. Y eso es lo que el Señor quiere que haya en nosotros, un crecimiento a manera de ir prosperando y responsabilizándonos en su obra.
Verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¡Qué tremendo! Imagínese, hermano, que usted y yo de pronto nacemos espiritualmente, se nos está dando alimento de niño, y un día de estos vienen ya con un bistec, con algo sólido, y vienen y se lo ponen, y usted dice: ¡ay, me trajeron bistec, qué bueno! Pero luego le dice: no, espérate tantito, no es para ti, ya te vi, todavía no te salen los dientes, te vas a ahogar. Y le quita el bistec y le trae su Gerber, esos botecitos así. Qué tremendo, ¿no? Todavía le traen el biberón, la pacha, le decimos allá en Centroamérica. ¿Cómo? Pero si ya me iban a servir ese platillo especial. Sí, pensábamos que ya te lo podías comer, pero no. ¿Verdad que las madres no le pueden dar a los niños de brazos un bistec o una comida pesada? No, ni pensarlo. Les hacen las comiditas, se las arreglan ahí con la cuchara, que esté solamente aquello molido, y se los van dando con cuidadito y se los dan en la boca, porque si los dejan solo hasta la comida tiran. Y así viene el apóstol y viene con ese platillo, y el otro está: ¡qué bueno! Porque usted póngale a un niño cualquier platillo, hermanos, y se va sobre aquello, pero nada se come. Todo tira por todos lados. Y Pablo viene, o no Pablo, sino el escritor a los Hebreos. El escritor a los Hebreos viene y dice: aquí está el alimento sólido, y el niño lo quiere tomar y dice: no, permíteme, todavía no te lo puedo dar. ¿Pero por qué no? Si ya lo he comido. Sí, pero ¿sabes qué? Porque no te mantuviste comiendo ese alimento. Ahora te voy a tener que dar otra vez alimento de baby. ¿Pero cómo? Si eso ya lo comí. Sí, pero ¿sabes qué? Por la falta de práctica ya no vas a poder comerlo. Aquí había una congregación, hermanos, que había conocido las bendiciones de Dios. Ahora estaban con su oído ensordecido a la voluntad de Dios. Ahora venga al verso 1 del capítulo 6 y démonos cuenta por qué sus oídos se habían ensordecido. Hebreos capítulo 6, verso 1. Oiga lo que dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios. Dice: vamos dejando los primeros rudimentos, es decir, vamos dejando las primeras cosas del Evangelio. Las primeras cosas del Evangelio es escuchar la palabra y arrepentirnos de nuestros pecados pasados y bautizarnos. Después de que nos arrepentimos, creemos a la palabra del Señor, también nos bautizamos. Y el escritor a los Hebreos dice: ¿saben qué? Hay que tratar de dar este paso, de salir de aquí. ¿Por qué? Porque dice: un día llegaste y llegaste arrepentido de lo que habías hecho allá afuera. Te acercaste a Dios, lloraste, le pediste perdón por aquello. Y ya deberías de pasar, dejar aquello enterrado. Pero ahora resulta que por ahí vuelves a cometer algo de lo que hacías antes. Y vienes otra vez y vienes al altar: Señor, perdóname, Señor. Mira, Señor, no supe lo que hice, pero cuando menos acordé, tú sabes, Señor, ya traía la botella en la mano. Yo solamente pasé ahí donde estaban los amigos y no supe ni cómo se me pegó, Señor. Y ya me la había tomado. Perdóname, Señor. ¿Que no habías venido así? Sí, había venido así. Pero entonces, ¿por qué vuelves a venir igual? Ya echaste un fundamento, un día te arrepentiste de las obras muertas, te arrepentiste, ahora vienes a pedir otra vez que se te perdone. Es que vienes a echar otro fundamento de arrepentimiento sobre lo mismo. Ya debes de empezar a edificar la casita alrededor, que ese arrepentimiento de las obras muertas se quede allá, de las obras que hacíamos en la vida antigua, que se quede allá.
Ahora vengamos y empecemos a edificar un edificio especial para la gloria del Señor. Vean lo que dice aquí. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, lo primero, vamos adelante a la perfección. ¿A dónde es la meta del que ha creído en Cristo? ¿Cuál es la meta del que ha creído en Cristo? ¿Cuándo debemos detenernos de estar creciendo? Cuando lleguemos allá. ¿Y alguno de nosotros ya llegamos? No. ¿Se recuerda lo que decía Pablo? Olvidando lo que queda atrás, prosigo adelante al blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. O sea, no tengo que mirar atrás para nada. A mí me interesa lo que está delante, lo que está detrás no. Y la iglesia a la que se le escribe esta carta es una iglesia que ya tenía un nivel espiritual. Se le dejó sola por un tiempo y se desanimó. Y llegó el momento que esa congregación ya no podía comer alimento sólido. El escritor de la carta a los hebreos los busca y les quiere enviar un mensaje espiritual, y el mensaje espiritual no puede llegar al corazón de la iglesia. ¿Por qué? Porque no lo pueden recibir. ¿Por qué no lo pueden recibir? Porque se han encargado de hacer muchas cosas y se han olvidado de lo que Dios quiere, de la voluntad de Dios. Verso 2. Vamos adelante, dice, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, verso 2, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Note aquí en el verso 4. Porque esta palabra tiene una razón para estar ahí. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. ¿Por qué tenemos que crecer espiritualmente? Porque debemos de estar dejando las cosas que hacíamos antes, porque si seguimos haciendo las cosas que hacíamos antes, tenemos necesidad nuevamente del sacrificio de Cristo, y tendríamos que traer a Cristo otra vez, sacrificarlo y volver a recibir nosotros aquello. Entonces es importante que nos demos cuenta que Dios quiere que crezcamos a cada día. Dice, ¿por qué tenemos que dejar los primeros fundamentos de la doctrina de Cristo e ir a la perfección? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Aquí quiero empezar a preguntar: ¿cuántos de esta congregación han recibido la iluminación espiritual? La luz de Dios en sus corazones. ¿Cuántos han gustado del don celestial? Don es la dádiva de Dios, el regalo de Dios en Cristo. ¿Cuántos han recibido ese don de Dios? Ahora, ¿cuántos han gustado de él? Es decir, ¿cuántos se sienten gozosos y satisfechos de haber tenido un encuentro con Cristo Jesús? ¿Cuántos se sienten satisfechos? Gloria a Dios, denle un aplauso al Rey por todo su corazón. Aleluya. Hermanos, esto es serio. Dice que tenemos que dejar los primeros fundamentos de la doctrina cristiana, como son arrepentirnos de todo lo que hicimos afuera. ¿Qué hicimos afuera? Sí, ¿qué no hicimos? ¿Verdad?
No teníamos, yo creo que nada que no hubiéramos hecho, que no hicimos allá afuera. Pero venimos a Cristo y nos arrepentimos. Él dice, yo he hecho tus pecados a lo profundo de la mar, pero tú también tienes que dejar ya esa práctica. Arrepiéntete y conviértete, dice. Arrepiéntete, que te duele el corazón de haber hecho aquello, pero ya date la vuelta y sigue en el camino del Señor. Echamos el primer fundamento. Haz de cuenta que estamos edificando una casa, y cuando nos arrepentimos de las obras que hicimos antes, le pusimos el primer fundamento. Nos bautizamos, le pusimos el otro fundamento. Fuimos enseñados en la doctrina de la resurrección, fuimos enseñados en que el fin del mundo viene y todo eso, lo entendimos y punto. Ahí está la primer base de la casa. De ahí hay que comenzar a edificar. No hay que quedarnos ahí, hay que crecer. ¿Por qué? Porque nuestra meta es la perfección. Hermanos, escúchenme bien. Yo no creo que va a encontrar el Señor a uno solo perfecto en esta tierra cuando venga. Pero sí creo que va a encontrar diferentes grados de espiritualidad en cada uno de nosotros. Y quiero decir que si estamos creciendo normalmente, va a haber una medida conforme al crecimiento nuestro, que si nosotros logramos llenar esa medida, lo que te falte y lo que me falte lo suple el Señor. El Señor nos transforma y dice, como aquel que está ahí en la compañía donde llegan las naranjas de las huertas, le llaman sortear. Donde llegan las naranjas de las huertas, ahí hay unas personas que están sorteando, que están viendo si pasan por la medida o no. Y si no llenan la medida, las quitan de ahí y las tiran al bote allá. Esas no pasaron la prueba. De manera que nosotros debemos estar creciendo, porque tenemos que dar un cierto nivel espiritual cuando el Señor venga. El Señor dice, yo vengo por fulano de tal, tiene que tener tal crecimiento y lo demás se lo suplo yo. Pero si no tiene ese crecimiento que el Señor espera, no vamos a dar la medida. Y va a decir la persona, ¿por qué me quedé? Uno sabe por qué se quedó. No se apresuró, no se preparó, no estaba esperando a su Señor. Había muchas cosas que le llamaban la atención en la tierra, pero menos lo más importante, que un día su Señor va a venir y que su Señor espera que lo encuentre velando. Por eso decía el Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. Vela, mantente despierto en tu vida espiritual, porque tu Señor va a venir y si no das la medida te vas a quedar. Hermano Rodríguez, pero yo la llevo bien con usted. No, conmigo ni se preocupe. Llévela bien con el Señor. Pórtese bien con Él. Hermano, pero yo soy el que más dinero doy a la iglesia. Olvídese, eso no vale. No vale, es bueno, se le toma en cuenta, pero no para la salvación. Eso no entra en el plan de salvación. Lo que entra es su dedicación, su consagración al Señor, su levantamiento delante del Señor. Eso es lo que cuenta para su seriedad para comer. Aleluya. ¿Entendemos? Ahora, ¿por qué hay que prepararse espiritualmente? ¿Por qué hay que mirar allá la meta? ¿Cuál meta es la que estamos buscando? La perfección, dice. Vamos a la perfección. Dejemos los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Dejemos lo primero que tiene uno que hacer al convertirse y vayamos ¿a dónde? A la perfección. Hermanos, y si vamos a buscar la perfección, ¿cómo debemos ir caminando? Es tremendo, estamos de un lado a otro. Si me dijera el Señor, busca la perdición, busca la maldad. No, Señor, si yo soy maestro, cuando yo entro, yo soy maestro para eso. Pero de la santificación, de la perfección, no tengo nada. Y si el Señor me dice, vete directamente a la perfección, inmediatamente tengo que buscar prosperar.
Hermano, pero eso es difícil, claro. Uno va en contra de la corriente. Si uno quiere dedicarse al mal, hermano, es como ir en una montaña cuesta abajo. Nada más póngase ahí de bajada y solo se va. Porque en el mal no necesitamos esforzarnos, de puro gozo lo hacíamos allá, salíamos maestros ya. Pero para aprender a hacer lo bueno es donde batallamos. Y la palabra del Señor dice, ya deja de hacer lo malo y aprende a hacer lo bueno. Ya estabas en la perdición, estabas allá en la vida de pecado, ahora vienes, te conviertes y busca llegar a la perfección. Entonces hay que acelerar el paso. ¿Cuántos de aquí ya se encuentran medios perfectos? Yo mejor no hablo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si sabemos que aquella es la meta, ahora que están lo de las Olimpiadas, ¿qué es lo que hacen los que van corriendo? Van corriendo y no se fijan a un lado ni a otro. Lo que esperan es llegar a donde está la línea, aquella, el listón que les ponen ahí, y romperlo con el pecho. Ahí está la meta. No se quedan al empezar, ¿verdad? Que no dan un arrancón y se quedan parados y viendo a la multitud que le aplaudan. No, Señor. Hay que romper el listón allá. Y estos se meten y se van y se van. Cuando rompen el listón, entonces dicen, aquí estoy, yo gané. ¿Estamos entendiendo? La Biblia dice, hermanos, allá en el capítulo 11 de Hebreos, ya también en el capítulo 12 al principio, de que hay una multitud de héroes de la fe, personajes tremendos que le sirvieron a Dios de una manera especial. Y la Biblia dice, hermanos, venga aquí conmigo rápidamente, en el capítulo 12, todo el capítulo 11 habla de los héroes de la fe. Pero el capítulo 12, verso 1, vea lo que dice. Por tanto, nosotros también, igual que todos los del capítulo 11, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿a qué se refiere? ¿A la gente del mundo? No, hermanos. A los hermanos que están aquí tampoco. ¿Sabe a quién se refiere? A todos los que corrieron en el capítulo 11. Porque se está refiriendo a ellos y dice ahí en el verso 1, por tanto nosotros también, como los del capítulo 11, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una versión que dice que todos los del capítulo 11, como Abel, como Enoc, como Noé, como de todos ellos, dice que ya ganaron la carrera, llegaron y rompieron el listón. ¿Y sabe qué hicieron? Dice aquella versión. Dice, ya se subieron y se pusieron en los palcos, en las graderías. Y desde ahí nos están observando a ver cómo corremos. Qué tremendo, ¿verdad? Esos ya ganaron, ya vencieron y ahí está. Vamos, tú sí puedes, sí vas a llegar, vamos, nosotros lo logramos. Y que nosotros ahora en este año de 1996 nos quedemos al empezar y que el enemigo nos detenga, el enemigo nos gane, no nos deje llegar allá. ¿Qué van a decir la multitud de hombres y mujeres que sufrieron como nosotros, pero vencieron? Van a decir esos de ahí de Dallas, Texas, no hombre, mejor ni se hubieran metido a competir. Como esos que se meten a las Olimpiadas y van pensando que van a ganar y en la primer pasadita los descalifican. Dice, ustedes ya ni para qué, ya se quedan aquí. Ya nada más por haber llegado a donde se hacen las Olimpiadas, en los primeros para afuera y a su casa. Hermanos, que los cristianos de Dallas, Texas, no vayamos a ser de los que estamos dando arrancones nada más. Que los que están alrededor de nosotros, los hombres y mujeres de fe, porque no han muerto. ¿Ustedes creen que ya murieron? La Biblia dice que Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. ¿Dónde están los que han muerto creyendo en Cristo? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que han muerto creyendo en Cristo? Están con Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Él dijo, yo estaré donde quiera que estén 2 o 3 congregados en mi nombre. Entonces aquellos no han muerto, viven con Cristo.
Y si están viviendo con Cristo, están esperando que nosotros hagamos un trabajo similar al de ellos. ¿Estamos entendiendo? Vamos a ir a la perfección, sin parar, sin detenernos. ¿Se da cuenta? Yo no sé si a usted le está hablando el Señor, pero a mí sí que me está hablando. A mí el Señor me está hablando en este momento y me dice, ¿te das cuenta qué tan lejos estás de la perfección? Sí, Señor. ¿Y qué vas a hacer? Pues apresurar el paso. Si esa es la meta, y si el Señor va a estar midiendo mi espiritualidad cuando Él venga, a mí me interesa acelerar el paso. Ahora, ¿por qué tenemos que dejar los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo y empezar a enfilarnos a la perfección? Vea lo que dice el verso capítulo 5 de la carta a los Hebreos. Esto es serio, hermanos. Hebreos capítulo 6, verso 4. ¿Por qué debemos buscar la perfección? ¿Por qué debemos de dejar los primeros pasos del cristianismo y seguir adelante? Ve aquí, verso 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿cuántos hemos sido iluminados espiritualmente? Y gustaron del don celestial, ¿cuántos hemos gustado de la dádiva de Dios? Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Cuántos hemos sido partícipes del Espíritu Santo? Oiga verso 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Aquí se mueven los poderes del siglo venidero. O sea, el poder de Dios se mueve entre nosotros. Un poder de Dios que solamente se mueve en su reino. Un poder de Dios que no está aquí en esta tierra, sino viene de parte de Dios. Eso lo hemos experimentado. Es imposible para los que hemos participado de esto. Vea lo que dice el verso 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. ¿Qué quiere decir la palabra recaer? Caer a donde estaba antes.